Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este servicio de Yada Christian Ministries de este hermoso miércoles 21 de abril. Estamos bien contentos y agradecidos con el Señor. Esperamos que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona, saludándolos en un abrazo fraternal de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cubriendo la segunda parte en esta noche sobre el desierto de Parán, que se conoce como un lugar de confrontación. Así que si a usted le gusta la confrontación, quédese aquí pendiente porque va a aprender cuándo confrontar y cuándo no. Estoy seguro que vamos a ver ejemplos, porque la confrontación no necesariamente es mala. Es malo cuando se hace por las razones incorrectas, pero vamos a hablar sobre la confrontación. Así que tome su papel, su nota, sus lápices, para que pueda tomar las notas, como siempre decimos, de los versículos y pueda expandir sobre este tema si le interesa, ¿verdad? El simbolismo de los desiertos, y esta noche seguimos con la segunda parte del desierto de Parán. Así que les recordamos que todas estas series están en nuestra página de YouTube, de internet, yadacien.org, así que si se ha perdido alguna puede ir para allá y verlas y aprender un poquito de este simbolismo bíblico, ¿no? Y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Amén, ¿no? Y más que un símbolo, realmente son una historia que realmente marcó la vida del pueblo de Israel, y cómo estas historias afectan especialmente a nosotros en este tiempo, en el ahora, a la iglesia. Así que por eso es tan importante, ¿verdad? Conocer la historia, conocer especialmente aprendiendo del pueblo escogido de Dios, para nosotros conducirnos de la manera que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Así que estamos compartiendo con el pastor mientras estudiaba para la clase de hoy, y él decía definitivamente que esto es como una novela. Esto es algo que tú dirías, wow, ¿cómo es posible que estas cosas estén pasando como, ¿verdad? En las novelas? Así que deje de ver las novelas y vea mejor nuestras series, cuando leemos la palabra, que va a ser Isaías siempre dice, ¿verdad? Cuando leemos una parte dice, esto deben hacer una película de esto, porque ¿verdad? Él se lo imagina. Amén. Y sí, todas estas historias son así, y han hecho películas, pero hay cosas que nunca hemos visto, pero que debieron convertirse en películas. Amén, así es. Y cómo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos sacar la esencia y aplicarlo a nuestras vidas para nosotros, ¿verdad? Seguir siendo mejores. Amén, y poder seguir alcanzando, ¿verdad? Esa madurez espiritual que Dios requiere de cada uno de nosotros. Así que estamos contentos, vamos a estar un buen tiempito aquí con el desierto de Parán, porque hay muchas cosas bien importantes que no quisiera pasarlas por alto, sino que quiero detenerme y quiero entonces enseñarlas con calma. Así que vamos a orar para entonces iniciar, y que el Señor tome control de esta noche. Y como decimos, ¿verdad? Como decía el pastor, tome siempre su nota y tome los versículos para que luego después pueda usted repasarlos, y que también pueda recibir revelación de lo que Dios quiere para con nosotros. Amén. Gracias, Padre Jesús. Nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque reconocemos que toda bendición proviene de los cielos, proviene de tu mano, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros amados hermanos y personas que están escuchando, Señor. Sé tú bendiciendo cada una de sus vidas, Padre. Que esta noche, esta palabra que va a ser traída, Padre, no sea palabra humana, no sea nuestra palabra, Señor, sino directamente la tuya, Señor, para el corazón y la mente de tu pueblo, Señor. Prepara ese terreno para que esta semilla sea sembrada y dé el fruto en cada vida al 100%, Padre amado. Te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que la bendición tuya, tu paz, esté en cada hogar, tu provisión, Señor, y tu gracia con cada uno de nuestros amados hermanos. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y te damos las gracias, Señor. Amén, mi Dios. Amén y amén. Así que, amada iglesia, ya hemos visto los primeros 4 desiertos, ¿verdad? Hemos visto el desierto de Shur, hemos visto el desierto de Sin, hemos visto el desierto de Sinaí, y ahora estamos en el 4º desierto, en el desierto de Param. Así que vamos entonces a iniciar, gloria a Jesús. Y para dar un breve repaso del desierto de Param, que ahí es donde
fue el desierto, ¿verdad?, de la murmuración, de la queja, donde el pueblo seguía quejándose, ¿verdad?, nunca estaba conforme, y vemos, ¿verdad?, lo que provocaba la queja y la murmuración, que puede provocar la ira de Dios, podía provocar enfermedades, podía provocar atrasos, y vimos en el caso en esta ocasión que el pueblo, María, Miriam y Aarón, entonces se quejaron en esta ocasión por Moisés, del liderazgo de Moisés, y cómo Dios trató esta situación con ellos tres, y esto hasta provocó, ¿verdad?, que Miriam tuviera lepra, y cómo Moisés, en lugar de alegrarse por lo que su hermana había hecho, él lo que hizo fue que pidió por el Señor y le decía, sánala ahora. Y esa palabra impactó mi corazón, y lo compartí con ustedes la vez pasada, pero ya después, cuando terminamos el servicio el miércoles pasado, el Señor me traía a la memoria esa escena, de la misma escena de Moisés, que tuvo esa misericordia, que clamó a Dios para que sanara a su hermana, aún después que lo había acusado, había murmurado, había dicho un montón de cosas, y Aarón, que Aarón era una persona que se moldea a la situación, que no tiene ese carácter como para decir, no, eso está incorrecto. Y podemos ver, el Señor me recordaba las mismas palabras cuando Él dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que hay tanta similitud entre Moisés y Cristo, que por eso hacen una comparación entre ellos, y esa escena donde Moisés pide por su hermana, me recordaba el Señor la misma escena cuando el Señor pidió por ellos, y en eso está incluido nosotros. Él oró por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y también entonces mostramos de no tener un mayor concepto de uno mismo, y hablamos, como dije anteriormente, de ser manso. Hablamos sobre la mansedumbre. Gloria a Jesús. Así que en esta noche vamos a continuar con el desierto de Parán, y esta vez vamos entonces a entrar en el capítulo, vamos a continuar con el capítulo 15, y estamos, capítulo 13, del libro de Números, y le recordamos que estamos leyendo la Biblia de las Américas. Y antes de comenzar, le puse este título, Lugar de la Confrontación, y una de las dos razones principales por las cuales esta generación no entró a la tierra prometida, una fue por la incredulidad, porque viendo tanta manifestación del poder sobrenatural de Dios, todavía no creían, y por la murmuración. Y es de la misma manera, ¿verdad?, que nos puede acontecer al pueblo de Dios en este tiempo, que por la incredulidad y por la murmuración no alcancemos las promesas que Dios tiene para con nosotros. Por eso en la Biblia podemos leer en el Nuevo Testamento que Jesús en varias ocasiones le decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Él estaba lidiando con la incredulidad de ellos mismos, con los discípulos, los que estaban viendo los milagros de primera mano, y aún así ellos no creían. El Señor los llamaba hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y era lo mismo que estaba aconteciendo en el desierto con Dios y su pueblo, que haciendo milagros, habiendo hecho todas las señales y maravillas cuando salieron de Egipto, vieron el mar abrirse, vieron todas las plagas que se manifestaron, vieron que en el desierto de Shur no tuvieron agua, y cómo Dios sanó las aguas, vieron el maná caer del cielo, y aún todavía siguen murmurando y aún siguen con la incredulidad. Vemos también que en una ocasión ya el Señor había hecho los milagros de los panes y los peces, y en la segunda ocasión vuelven los discípulos a preguntarle, ¿y cómo le vamos a dar de comer a esta persona? Es increíble, cuando apenas no llevaba mucho tiempo en que Jesús ya había hecho ese milagro. Así que cómo es increíble, ¿verdad?, cómo podemos caer en esa incredulidad viendo y no viendo, ¿verdad? Entonces vemos que hay muchos cristianos hoy en día, como dije, que no entran a esa tierra prometida, y la tierra prometida no estamos hablando que es el cielo. La tierra prometida está aquí, en el ahora, es nosotros vivir en las promesas que Dios tiene para con nosotros, pero a través de la murmuración y a través de la incredulidad, muchos cristianos no están viviendo de la manera que Dios quiere que ellos vivan. Gloria a Jesús. Y están, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, que siguen en la murmuración, siguen en la queja, y eso produce atrasos,
en su vida. Y si hay alguno entre nosotros, ¿verdad?, que todavía no está entendiendo o no está viendo la mano de Dios obrando a su favor, definitivamente hay que orar, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo se manifieste y que toda esa influencia de ese espíritu de incredulidad, porque es un espíritu de incredulidad, se vaya, porque es el raciocinio. Entonces empiezan a razonar las cosas por la vista y no viendo el poder de Dios obrar en sus vidas. Así que lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer era creer y caminar según siguiendo la presencia del Señor. Era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y así es como nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En este tiempo nosotros tenemos que creer. No vivimos por fe, no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, y tenemos que marchar. Tenemos que seguir puestos los ojos en Jesús, que es nuestro consumador, ¿verdad?, de nuestra fe, que sigamos mirándolo a Él y sigamos caminando, porque a donde Él nos va a llevar es un lugar que fluye leche y miel. Así que con esa introducción vamos a entrar entonces en el capítulo 13 del libro de Números. Lo voy a parafrasear un poquito. En el capítulo 13 vemos ahora que ya ellos construyeron el templo, ya pasó lo que pasó en ese lugar. Ahora Dios le dice a Moisés, escoge a un grupo para que vayan y espíen, ¿verdad? Y chequeen la tierra que yo les estoy prometiendo. Yo me preguntaba eso. Yo decía, pero ¿por qué Dios le mandó a ellos a que fueran a recorrer la tierra que Él les estaba dando? ¿Qué tú piensas que por qué Dios le haya pedido eso a Moisés? Yo creo que eso debe haber sido para que ellos sean testigos de lo que iban a ver y cómo Dios se iba a manifestar para vencer cualquier obstáculo que ellos encontraran. Amén, amén. Yo pienso lo mismo, porque decía, ¿por qué Dios lo va a mandar si vemos que es un pueblo que es tan negativo, ¿verdad? Entonces, pues, pasó eso. Moisés escogió a los que él escogió, uno de cada una de las tribus, fueron 12, y dice la palabra que tomó 40 días en que ellos fueron y recorrieron esa tierra para traerle entonces el reporte de Moisés. Así que imagínense 40 días este pueblo esperando, ¿verdad?, a ver qué pasaba con esta gente, si llegaban o no llegaban y cuál era el reporte que iban a traer. Así que vamos entonces a entrar en el capítulo 13, versículos de 25 en adelante. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó el pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Amén, aleluya. Así que vemos, ¿verdad?, que van los 12, regresan y 10 dan el reporte negativo. Muchos de ustedes conocen ya esta historia, no me voy a detener mucho en eso. Y solamente 2, Caleb y Josué, fueron los que hablaron positivamente. Y aunque ellos habían visto lo mismo, pero su actitud fue diferente, ¿verdad? La fe, esto es algo importante, iglesia, la fe no niega la realidad o la dificultad, sino que declara el poder de Dios. Así que ¿a cuántos les ha pasado
que cuando tienen que enfrentar una situación solo ven gigantes. Yo creo que a todos nos ha pasado esa situación, especialmente cuando somos sacados de esa zona de conformidad y empezamos a poner excusas para no hacer lo que se nos ha pedido hacer. Y si hay algo que he aprendido en este tiempo que he estado en los caminos del Señor, es que si Dios te envía, Dios definitivamente que va a proveer para tu necesidad. Todo lo que nosotros necesitamos, el Señor ya lo ha puesto dentro de nosotros. Es que nosotros tenemos que creer que Dios va delante de nosotros. Pero en mis inicios no era así. Yo estoy segura y yo sé que en muchas ocasiones yo también estaba viendo gigantes, yo también estaba negativa. Pero gloria a Dios que el Señor me ha ido, ¿verdad?, cambiando, me ha ido moldeando, ¿verdad?, porque el Señor no ha terminado con ninguno de nosotros. Y ahora, pues, puedo ver esa situación una oportunidad. Como dice en el libro de Filipenses, que dice, diga al débil fuerte soy, en una de las versículos de la Biblia dice que diga al débil fuerte soy en Cristo Jesús, más en Filipenses 4:13, que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad?, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el original me gustó mucho de un libro que estoy leyendo, que en el griego dice, todo lo puedo mediante aquel que me empodera desde adentro. O sea, que aunque nosotros no tengamos la educación, aunque no tengamos la fuerza o quizás el discernimiento en ese momento para hacer algo, cuando es una tarea asignada por la voluntad de Dios, hay alguien en mi interior, en nuestro interior, que me empodera desde adentro para poderlo hacer. A mí me encantó esa versión de Filipenses 4:13 porque es más clara de decir solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a hacer las cosas que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer, pero sí la podemos hacer a través del Espíritu Santo. Así que si analizamos un poco de algunos de estos hombres que fueron a reconocer la tierra, es importante, iglesia, que cada nombre, cada detalle que la Biblia nos da es porque hay algo, es algo importante. Entonces, podemos leer a veces las genealogías, podemos leer los nombres y aquí y allá, y a veces se nos hace hasta aburridos el leer tanto nombre, pero si están ahí es porque tienen un propósito de parte del Señor. Acuérdense que todo lo que el Señor hace tiene una razón, definitivamente. Entonces, fíjense lo que era, porque eran 12, solamente voy a escoger 3 nada más. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, su nombre significa inestabilidad, desconsolar y arruinar. Fíjate que eso fue uno de los que fueron allá a recorrer la tierra. Inestabilidad, desconsolar y arruinar. Y eso fue lo que hicieron cuando vinieron con el reporte, ¿verdad? Desconsolaron al pueblo porque el pueblo que estaba esperando otro reporte, ¿verdad? Sí. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jori, su nombre significa juicio propio. Hace que se rechacen las oportunidades. Por eso ellos mismos decían, vimos gigantes, son más fuertes que nosotros, nos van a devorar. Ellos estaban emitiendo un juicio propio, pero no era lo que Dios les mandó a ver, ¿verdad? Entonces estaban preconcebidos. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, su nombre significaba escape, evadir dificultades, escapar el desafío. Así que solamente con esta muestra de estas 3 personas que fueron para allá y hablaron, ¿qué íbamos a esperar qué se iba a esperar de ellos? Como escapar, evadir, no, mejor no vamos a ir. Imagínense que ellos mencionaron el nombre de Amalek, que ellos acababan de derrotarlos. Cuando se acuerdan en el desierto en el Refidim, cuando tuvieron Josué enfrentó a lo de Amalek, que había atacado la retaguardia del pueblo. Y cuando Moisés, ¿verdad?, junto con Aarón y Ur, que le levantaban las manos, ellos vencieron a Amalek. Y Dios le había dado una promesa de que Amalek iba a ser quitado hasta el nombre de su memoria de la tierra. Y ellos mencionan a Amalek, vuelven y mencionan a Amalek, no, y vimos a lo de Amalek, como quien dice, ya saben a lo que nos vamos a enfrentar. Así que se olvidaron de lo que Dios había hecho
con eso, ¿verdad? Y lo peor que nos puede pasar, iglesia, como cristianos, es que nosotros nos unamos a personas que sean pesimistas. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer, que unirnos con personas que no tengan la misma visión que nosotros, porque van a ser piedra de tropiezo. Van a ser los pesimistas, son los que van a desanimar. Tú les dices algún proyecto y le quieres, ¿verdad?, contar lo que Dios te está mostrando. Por eso es que no todas las cosas nosotros se las podemos mostrar a todo el mundo, decir a todo el mundo, porque no todos están listos para recibir eso. Eso fue lo que le pasó a José con sus hermanos. Dios le dio, ¿verdad?, esa visión. Sus hermanos, él iba a gobernar. Pero cuando él se lo dijo a sus hermanos, ¿qué pasó? Se pusieron celosos. Se pusieron peores porque ya los celos los tenían. Entonces cuando le o sea que tú me estás diciendo a mí que hasta yo, el padre Jacob, hasta yo me voy a inclinar delante de ti. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque las cosas que Dios nos muestra, Dios nos da el tiempo oportuno para nosotros poderlas compartir ¿verdad? Y con personas que tengan la misma misión, porque si no va a ser te van a desanimar, van a venir con, ¿verdad? Y no sé, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por eso hay que ser prudente con lo que uno dice. Amén, amén. Los otros días yo pasé por una tienda y había un letrero que decía oportunidad. Y es así, y quizás muchos, yo hasta de momento la vi y muchos la podían ver vacía, pero otros la veían como una oportunidad y me gustó. No sé si tú la viste también cuando fuimos, porque decía oportunidad, estaba vacío el sitio y decía oportunidad. Y yo dije, qué bien, ¿verdad? Porque en vez de decir está vacío, sin ocupar, no, es una oportunidad. Ahí está tu oportunidad. Y es la manera en que nosotros debemos de ver las cosas como oportunidades. De hecho, ¿verdad? Dicen que, no sé si eso es cierto o no, pero que dicen que en los japoneses o... En Japón, no existe la palabra problema. Que no dice la palabra problema. Ellos utilizan una oportunidad. Toda situación es una oportunidad para resolver algo, crear algo. Amén, aleluya. Así que, no sé si es cierto tampoco, lo he escuchado, lo estoy repitiendo porque sí lo he escuchado. Sí, tenemos que preguntarle a alguien que sea de Japón para realmente corroborar esta información, pero lo hemos escuchado y quizás es verdad, pero sería bueno saber si realmente es así. Así que Dios quiere, ¿verdad?, que veamos las oportunidades que Él nos ofrece, gloria a Jesús, y que nos atrevamos a creerle a Él y tomarlas por fe. Sin embargo, Judá, Caleb, hijo de Jefone, significa agradezco a Dios, reconozco a Dios, alabanza. Y fue Josué, Caleb, el que trajo, ¿verdad?, el que se levantó y dijo al pueblo, no, nosotros sí podemos conquistarlos a ellos, nosotros sí podemos conquistar la tierra. Él fue el que trajo el reporte positivo, él estaba dando alabanza, él estaba dando gratitud a Dios por esa tierra que Dios les estaba prometiendo a ellos. Así que lindo, ¿verdad? Eso, y ahí con gente así es que nosotros nos tenemos que juntar. Y también tenemos entonces de la tribu de Efraín a Oseas, hijo de Nun, donde Moisés le cambia el nombre a Josué. Y Josué, ¿verdad? El nombre en hebreo es Yahvé, que significa, ¿verdad?, salvación, lo que elige, ¿verdad?, como un instrumento para realizar su plan de conquista de la tierra prometida. Así que Josué, que fue el sucesor de Moisés, pero el mismo nombre, ¿verdad?, de salvación, como esos dos nombres poderosos, ¿verdad?, pueden conquistar esa tierra que para los otros 10 era algo que era impenetrable, decían murallas altas, eran fortificadas, pero no, agradece a Dios, glorifica a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y el Señor va a salvarte, el Señor te va a proveer, te va a dar todo lo que tú necesites para conquistar lo que necesites conquistar. Así que esa es la enseñanza que tenemos de esos 10 personas, ¿verdad?, que vinieron con ese reporte negativo. Así que, como dije, tan importante es de buscar personas que nos levanten, personas que nos añadan, no personas que nos atrasen. Amén. Tenemos que buscar gente que nos ayuden a nosotros a seguir hacia adelante. Y que muchas personas, ¿verdad?, han hecho yugos desiguales y hacen conexiones desiguales, y lo que hay es
constantemente ahí está esa tensión porque uno quiere ir para la derecha y el otro quiere ir para la izquierda. Como dice la palabra, caminarán dos y juntos y no están de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que estar en acuerdo, gloria a Jesús. Así que el avance espiritual requiere de fe y la incredulidad, iglesia, nunca verá otra cosa que dificultades. Eso es lo que va a ver la gente incrédula, va a ver la dificultad, pero no va a ver la oportunidad, no va a ver que va a ser para que Dios se glorifique en esa situación, en ese proceso. Y como ya lo he mencionado anteriormente, la vista mata nuestro milagro. Cuando nosotros miramos carnalmente y miramos y nos enfocamos en la situación, eso mata las promesas, mata el milagro, lo que Dios nos ha dicho que va a hacer. Gloria a Jesús. Así que nosotros tenemos que dejar porque la incredulidad va a hacer que nosotros veamos murallas, que veamos gigantes, gloria a Jesús, pero la fe va a permitirnos a nosotros ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Por eso es que no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Gloria a Jesús. Quizás hay alguna promesa, quizás hay algo que no has recibido y ha sido por esa incredulidad que no has querido creerle a Dios que Dios realmente puede resolver esa situación, que Dios realmente puede cambiar a esa persona, ¿verdad? Que Dios realmente puede abrirte esa puerta que parece que, mira, eso nadie la puede abrir, pero es que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Lo que Dios abre, Dios lo abre, y lo que Dios cierra, Dios lo cierra. Tenemos que nosotros caminar en fe. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Entonces, ahora entramos en el capítulo 14 y entonces ya se pueden imaginar el pueblo cuando reciben ese reporte. ¿Qué es lo que le encanta al pueblo hacer, el pueblo de Israel? Murmurar. Después que recibieron el reporte, volvieron y se quejaron con Moisés y Aarón. Y vuelven entonces a decir, ojalá muriéramos, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Y fíjate, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Fíjate qué palabras tan fuertes estaban diciendo el pueblo, que es lo que te hace pronunciar, ¿verdad? Lo que es la incredulidad, la murmuración, porque es el mismo enemigo usando para dudar del poder de Dios. Nosotros estamos ofendiendo a Dios, estamos limitando a Dios, y cuando nosotros lo limitamos es una manera de ofenderlo a Él, porque estamos dudando que Dios no lo puede hacer. Inclusive ellos quisieron matar, imagínense cómo estaba el pueblo, que entonces ellos quisieron matar a Caleb y a Josué, lo querían apedrear, ya ellos rápido ya querían matarlo a ellos dos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios es tan maravilloso que dice que la gloria de Dios se manifestó y lo impidió. Y así es, Dios hace lo mismo con nosotros. Amén. Entonces, la culpa ellos se la echan a Moisés y se la echan a Aarón, pero no se están dando cuenta que la culpa es de ellos mismos por la actitud negativa, ¿verdad? Por la incredulidad y por la murmuración. Ese era el problema. El problema no fue el reporte positivo que trajo Josué y Caleb, sino eran ellos. Entonces hay personas que no estén de acuerdo con nosotros o contigo, ¿verdad? Y nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a desanimar. Inclusive, si nosotros no cedemos, ¿verdad?, los caprichos o lo que ellos quieren, se pueden hasta convertir hasta en nuestros enemigos. Así es, hasta en nuestros enemigos se pueden convertir. Pero tenemos que recordar, como dije, que si es Dios quien nos envía, Él nos va a respaldar. ¿Verdad? Qué lindo. Dios nos va a respaldar y Dios se va a poner al frente y no va a permitir que te hagan daño. Ellos pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pero después que sea Dios el que te llamó, el que te dijo, el que te indicó, sigue la voz del Señor. Obedece al Señor. Dios te va a defender como Dios defendió a Caleb y defendió a Josué. Y miren que no estamos hablando de 5 personas ni de 12. Estamos hablando de miles de personas que no hacen falta las tantas para matarlos a ellos dos, pero estamos hablando de un pueblo numeroso que estaba en el desierto. Así que, aunque, como dice la palabra, aunque
¿cómo dice la palabra? Que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu y diestra, 10.000 mas a tu ti no diestra, llegarán. mas a ti no llegará, porque el Señor, es que el Señor va a guardar a los suyos, definitivamente. Dios no te va a mandar a hacer algo para después dejarte a caer, mitad. dejarte avergonzado. No, Nunca. Dios no es así. Nunca he visto justo desamparado ni su simiente Amén. que mendigue pan. Amén, así es. Entonces ahora entramos en el capítulo 11 y entonces vamos a más adelante en el capítulo 14, perdón, del versículo 11 en adelante. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Y fíjense, esto es algo tremendo, no estoy diciendo que es exactamente lo que está aconteciendo en este tiempo, pero en varias partes de la Biblia lo vamos a ver, que venía la peste, venía una plaga, cuando el pueblo estaba murmurando, cuando el pueblo estaba incrédulo, y vemos, ¿verdad?, cómo esta nación, ¿verdad?, que fue nacida en la palabra, que fue nacida bajo el concepto, ¿verdad?, de la palabra, El fundamento de la palabra, y cómo está la incredulidad, ¿verdad?, cómo la gente ha caído en ese pecado, y yo no dudo, ¿verdad?, que sean juicios, ¿verdad?, que Dios está trayendo con todo esto que está aconteciendo, para que el pueblo entienda que realmente Dios es un Dios recto, Dios es un Dios justo, amén, y de alguna manera Él nos tiene que hacer entender, llamarle la atención, de que reconozcamos cuán bueno Dios es para con nosotros, gloria a Jesús. Así que vemos que el pueblo, como dije, murmuró contra Moisés y contra Aarón. Por poco matan a Caleb y a Josué, y el Señor le habla a Moisés, le dice: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo, como dice, no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué más? Como dicen en una de la parte de la Biblia que dice: ¿qué más haré a esta viña? ¿Qué más quieren que le haga? Si ya le he hecho todo lo que necesito hacerle, la voy a cortar. Pero, ¿verdad? Gloria a Dios por la misericordia que tenemos a un Jesús que todavía está intercediendo por nosotros en los cielos. Gloria a Jesús. Entonces vemos ahora cómo Dios, ¿verdad?, está cansado de esa incredulidad y de la murmuración del pueblo, y quiere una vez más hacer una nación con Moisés. Él otra vez se lo está proponiendo a Moisés, pero Moisés, qué lindo es Moisés, ¿verdad? Que vuelve, y él vuelve a interceder por el pueblo. Gloria a Dios por los intercesores. Amén. Gloria a Dios por los que están intercediendo y que siguen orando los unos por los otros, porque esa intercesión está moviendo la mano de Dios a su favor. Gloria a Cristo. Así que una característica de un verdadero intercesor es no darse por vencido. Seguir insistiendo, ¿verdad?, por la misericordia de Dios hacia sus vidas, aunque en los ojos humanos no lo merezcan, ¿verdad? Porque a mí me encanta interceder, me encanta orar, y llega un punto, ¿verdad?, en que solamente es un trato de Dios con esa persona. Ya uno no puede entrar ahí. Lo único que uno puede hacer es seguir orando para que Dios muestre misericordia por esa persona. Pero no es dejar de orar, seguir orando e intercediendo por esa persona. Amén. Gloria a Jesús. Y eso es lo que Moisés sigue haciendo con Dios. Entonces vemos a Dios, ¿verdad?, que vuelve a mostrar su misericordia, y de ahí es que sale este versículo bien conocido en el versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta las terceras y hasta las cuartos. Amén. Así como era tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese versículo, verdad? Que lo hemos dicho, ¿no? Jehová es tardo para la ira, lento, en otras palabras, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Jesús. ¿Todo bien? ¿Y cómo somos nosotros? Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces,
Pero lo que ellos estaban tanto deseando, porque lo habían mencionado ya varias veces, ¿verdad? Se cumplió. Ellos estaban deseando que ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos en este desierto. Pues eso fue lo que pasó. ¿Verdad? Y como dice la palabra, que el pastor le encanta ese versículo, que el poder de la vida y la muerte está, ¿verdad?, en la lengua. Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros pronunciamos, porque pueden traer consecuencias a nuestras vidas si nosotros darnos cuenta. Nosotros podemos estar viviendo una situación que puede ser a consecuencia de algo que nosotros hayamos declarado en los aires, en lo espiritual. Gloria a Jesús. Así que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pronunciamos. Como dice la palabra, que de cada palabra, ¿verdad?, nosotros le daremos cuenta al Señor. Así que las palabras no se las lleva el viento. Así que no crea ese dicho que hay por ahí que se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. El diablo, Dios lo reprenda, está pendiente a lo que tú proclamas, a lo que tú dices, para él ponerse de acuerdo contigo, para crear una fortaleza en tu mente. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia, las cosas que nosotros pronunciamos con nuestra boca. Y no solo eso, Dios está pendiente también. Dice la palabra que nosotros daremos cuenta de cada palabra ociosa. Sí, eso fue lo que dije, sí. Y eso fue lo que dijiste, en otras palabras. Pero no usaste la palabra ociosa. Amén. No. Amén. Sí. Eso es lo que dice la palabra. Sí, amén. Cada palabra ociosa quiere decir palabras que nosotros lo decimos sin pensar. Y eso fue la murmuración. Por eso es que Aarón dice, locamente hemos hablado. Locamente, porque eso es una palabra ociosa, ¿verdad? Que no pensó la persona en decir. Así que tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor, ¿verdad?, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Gloria a Jesús. Y vamos a fallar, claro que vamos a fallar. Pero para eso está la cruz y por eso nosotros podemos ir a la presencia del Padre y pedir perdón y arrepentirnos. Entonces continuamos leyendo en el versículo 22 del capítulo 14. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me irritaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Amén, gloria a Jesús. Aquí Dios es un Dios bien específico, definitivamente. Y Dios te da cuenta. Sí, aunque dice 10 veces, ¿verdad? Algunos dicen que no es algo que no es un número literal, sino que se refiere que ya es a menudo, muchas veces. Y sí, si uno empieza a contar las veces que el pueblo murmuró, yo creo que dan más de 10 veces, porque definitivamente que el pueblo murmuraba por cualquier cosa. Eran tan inconformes el pueblo que por cualquier cosa están murmurando. Y cuidado que hemos conocido personas así, que por cualquier cosa siempre se están quejando. No hay manera de que estén contentos con lo que tienen, porque siempre hay una queja, pero vemos cómo lamentablemente su vida está atascada, ¿verdad? No hay progreso, están iguales, están enfermos, y siguen ahí en ese mismo ciclo vicioso. Yo escuché a una persona una vez que me hizo comentario de otra persona, ¿verdad? Y dijo, es que esta persona, si no tiene de qué quejarse, encuentra de qué quejarse. Si todo está bien, tiene que buscar algo de qué quejarse. Así es, y así es. Y ahí dentro del pueblo de Dios hay gente que son así también. Hay personas que necesitan ser libres de esas áreas, gloria a Cristo. Entonces Caleb dice que era diferente, ¿verdad? Aunque no menciona a Josué en este momento, mencionan a Caleb. Ambos entraron a la tierra prometida. Pero Josué ya entró como líder, entró como con una promoción de parte del Señor. Pero Caleb dice que era diferente. Y aquí cuando dice que tiene un espíritu diferente, no se refiere al Espíritu Santo, sino que tenía una actitud diferente. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos conseguir esos Caleb y que nos ayuden, porque sí, a veces podemos caer en la negatividad y ver todo negativo, pero qué bueno que ese Caleb llega de momento y te dice, no, sí lo puedes hacer, sí, mira, Dios lo hizo contigo en el pasado, y te recuerda las cosas que Dios ha hecho contigo. Yo recuerdo
cuando yo estaba en los caminos del Señor, que me tocaba, quizás había dado este testimonio anteriormente, cuando me tocaba presentar mi tesis en la universidad, yo estaba bien asustada, tenía temor de presentar mi tesis. Y mi compañera me dice, Ivonne, pero si Dios te ayudó en esto, si Dios te ayudó en esto, si Dios te ayudó en esto, y ella me siguió mencionando cosas, ¿no crees que no te va a ayudar también en esto? Así que ella fue un Caleb en ese momento para nosotros. Así que Dios va a enviar esos Calebs, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en esa situación, en ese problema, Dios envía a alguien para darte esa palabra de aliento que te levanta, que te ayuda y que tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que Dios los usa en esos momentos oportunos donde levantan al pueblo de Dios. Y esta aclaración yo la quiero traer porque muchas veces se puede tomar este texto y se puede sacar fuera de contexto y malinterpretarse y aplicarse de que, porque hay personas y hemos participado, ¿verdad?, de diferentes grupos en este caminar con Cristo, en las iglesias, y muchas veces hay gente que dice todas las ideas que se traen a la mesa. Hay algunos que son un sellito de goma y dicen sí, 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 sí. Y están confundiendo cosas que no provienen de Dios con el positivismo. Y recuerden que en estas historias todo esto es confirmación. Caleb y Josué confirmaron lo que Dios había dicho, la promesa de Dios. Amén. Mientras la fuente sea de Dios, tenemos que creer y tenemos que caminar y tenemos que decir sí, amén. Pero tenemos que tener claro que cuando es un plan que no proviene de oración, como tú lo has dicho muchas veces, como los ministerios, si no es algo que nace de oración, entonces tienes que tener personas sabias que te digan la verdad y te lo recuerden y te confronten. Estamos hablando de la confrontación para que te corrijan. Esto no es de Dios, esto sí es de Dios. ¿Verdad? Amén. Porque muchas veces queremos decirle que sí a todo, especialmente cuando son personas que tienen una posición prominente dentro de una iglesia, un liderazgo, y queremos decir que sí para que no seamos la nota discordante, pero no. Nosotros tenemos que decir que sí siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios y sabemos que eso viene como confirmación de una palabra que Dios ha dado. Amén, definitivamente, y especialmente cuando son líderes, ¿verdad? Que nadie se atreve a decir, no, esto se está haciendo mal, pero no, prefieren entonces callar o seguir apoyando algo que sabiendo que está incorrecto, se sigue apoyando. Así que, pero sí es definitivamente que es así. Entonces vemos que todos, dice la palabra del Señor, que todos los de 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida, dice la palabra del Señor, de los 20 años para arriba. Así que no estamos hablando que no fueron gente tan mayor, no estamos hablando de gente sino desde los 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida. Porque bíblicamente el Señor considera los hombres de 20 años para arriba como adultos. Y lo dice en varias secciones donde dice, me juntarás a los hombres varones de 20 años para ir a la guerra. Sí, ya a los 20 años ya esa es la edad de esa es la edad del adulto. Dios. Así que estamos viendo cuál es la generación, ¿verdad? Porque esa de los 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida. Así que por esa murmuración y por la incredulidad que ellos, ¿verdad?, está rechazando lo que Dios te dice que es bueno, que yo te estoy diciendo que es bueno, que es una tierra que fluye leche y miel, y tú la estás despreciando. Pues mira, tú estás deseando tanto no entrar, pues mira, no vas a entrar, pues entonces no vas a entrar. Y no entraron ninguno de ellos. Y entonces no solamente que no entraron, sino que por esos 40 días que tomó de rodear la tierra, de ir a chequear la tierra, por esos 40 días, un día, Dios le dio un día, 40 años, que sería un día por cada, un año por cada día. Por eso es que entonces ellos se quedaron ahí estoqueados por 40 años, cuando dice la palabra que en 11 días podían llegar a la tierra prometida. Así que imagínense, 40 años de atraso estuvo el pueblo dando vueltas en el desierto por la murmuración y por la incredulidad. Y quizás cuánto tiempo nosotros podemos estar en la misma situación, dando vueltas en el mismo lado, a causa de la incredulidad y a causa de la murmuración, que eso puede afectar nuestras vidas, familias que no avanzan, que tú los ves siempre, ¿verdad?, en lo mismo, pasan 5 años y todavía tú te los encuentras
y todavía están en la misma situación. Pasan otros 5 años más, vuelves a encontrártelo y están en la misma situación. Tenemos que analizar qué es lo que está deteniendo, qué es lo que está pasando en nuestra vida, porque ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros entremos a lo que Dios nos ha prometido a nosotros, porque es para nosotros. Gloria a Jesús. Entonces dice la palabra que los 10, porque Dios, como dije ahorita, Él no pone, ¿cómo fue el versículo que leí? Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Fíjense que a esos 10 que habían dado el reporte negativo, murieron de plaga delante de Jehová. De plaga murieron. Así que por haber hablado, por haber murmurado, murieron de plaga. Quizás a lo mejor fue lepra, no dice exactamente que fue lepra. Puedo asumir que fue lepra, como le pasó a María, pero Dios tuvo misericordia porque Moisés, ¿verdad? Intercedió por ella y ella recibió la plaga por la murmuración que había hecho contra el liderazgo de Moisés. Así que yo me imagino que quizás esta misma plaga quizás tuvo que haber sido algo de lepra. Entonces necesitamos, como dije, más Caleb en estos tiempos en que vivimos, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ya con todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahora, era para que el pueblo, ¿verdad?, aprendiera ya la lección y entrara en obediencia. Y a causa de eso, vemos que en el versículo 30, ahora Dios establece una ley sobre el pecado de soberbia. Y vamos entonces al versículo 30 del capítulo 14 de Números. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Así que este versículo que está insertado ahí, como que de momento, ¿por qué Dios está hablando ahora de verdad del que blasfema entonces es porque es que el Señor sabe todas las cosas, el Señor sabe el futuro, Él sabe el pasado, Él sabe todo lo que ha de acontecer, amén. Entonces ya le está dando ¿cómo se diría? Alerta al pueblo, mira, Advertencia. a esta advertencia, definitivamente, que la persona que esté con esa rebeldía va a ser cortada, ¿verdad? Que va a morir. Vemos entonces, entramos en el capítulo 16. Vemos entonces ahí que entra la rebelión en contra de Moisés y Aarón por este personaje Coré, que quizás algunos de ustedes también han estudiado esta historia. Así que no pasó mucho en que ahora viene Coré y se levanta contra ahora Moisés y contra Aarón. Vemos entonces en el capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Amén, aleluya. Así que vemos ahora que surge este golpe de Estado, ¿verdad? Ese fue un golpe de Estado ahora, porque ellos ya era algo que estaban planificando, porque dicen que ya tenían 250 jefes de la congregación. Así que esto era algo que ya ellos estaban ya tramando para atacar entonces a Moisés y Aarón. Entonces, en esta rebelión, como todo, ¿verdad? Tienen un líder, y en este caso es el Coré. Coré fue el líder, y dice la palabra que es descendiente de Coat. Y ellos, tanto Moisés como Coré, ellos eran primos, eran por parte ¿verdad? Eran primos hermanos. Ellos eran ambos, eran de la ¿cómo se dice? Levitas. Ellos eran levitas. Por eso es bien importante, como dije anteriormente, de ver por qué ellos especifican, ¿verdad? Que Coré era hijo de Izar y era hijo de Coat y era hijo de Leví. Esto es bien importante porque a causa de eso es que él
entra en la rebelión. Entonces podemos entender por qué Coré hizo lo que hizo. Amén. Entonces ellos desafiaron la ley de Dios, como dije que Dios lo acaba de decir, el que se rebelara contra el que él. Se levante con desafío. Dios se lo está diciendo y ellos no les importó lo que Dios le está diciendo. Ellos desafiaron la autoridad de Dios. Entonces dice en el versículo 3, seguimos, ojalá que me dé tiempo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Amén. Entonces aquí vemos que lo que está diciendo Coré es que Moisés no debe de ser el líder. Él está diciendo que todos deben de ser líderes, que Dios le puede hablar a todos. En otras palabras, diciéndole que a Moisés no te necesitamos, ¿verdad? Y ellos no se han dado cuenta, se han olvidado de que por Moisés es que Dios no los había liquidado a todos por la intercesión de Moisés. Y ahora él viene y le dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. Entonces, pero Moisés, cuando escucha esa crítica ahora que viene Coré con esos 250 y con esos tres personajes, porque dice la palabra que fue Datán, Abiram y On. Ellos tres junto con Coré que vinieron con Moisés junto con 250 hombres. Estos 4 hombres dice que eran jefes de las congregaciones, así que eran gente que tenían influencia con la gente que ellos eran líderes. Ellos influenciaban en ellos. Así que ellos fueron listos y fueron con estas personas para poder tener quórum, ¿verdad? Para hacer lo que ellos iban a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés lo que hizo, dice la palabra, que se postró sobre su rostro. O sea, que se puso a orar. No dice por cuánto tiempo él estuvo orando, pero sí él estuvo hablando con el Señor. Amén. Y Dios le da la instrucción, le da la dirección de lo que ellos le estaban reclamando a Moisés y Aarón. Entonces Moisés viene y le pone un reto a Coré y a estos hombres y también a los 250 hombres y le dice, bueno, pues busquen el incenciario y vamos al otro día, vamos a presentarnos delante del Señor y cuando nos presentemos el Señor va a escoger quién es el que Dios escoge. Pero Moisés sabía que él había sido escogido por Dios. Él sabía quién era en Dios. Y eso es bien importante, nosotros saber quiénes somos nosotros en Dios. No importa que se levante quien se levante. Después que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, Dios siempre nos va a apoyar. Por eso es bien importante estar bajo la voluntad de Dios. Porque Dios no va a aprobar algo que Dios no te mandó a hacer. Definitivamente Dios va a respaldar lo que Él mandó hacer. Entonces vemos aquí en el versículo 9 y 10, del 8 en adelante, perdón. Entonces Moisés dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Amén. Entonces aquí vemos que la rebelión que se levantó contra Moisés estaba, ¿verdad?, arraigada a la ingratitud. Ellos no eran agradecidos por ese ministerio que ellos tenían de servir en el tabernáculo. Pero ¿qué sucede? Que por eso es importante cuando dice que Coré era hijo de Coat, porque los coatitas, ellos también eran de Levit, porque eran de los hijos de Leví, eran levitas. Amén. Los levitas, déjame parafrasearlo y no leer lo que tengo aquí porque es mucho. Los levitas, Dios los había separado para el uso para el ministerio del tabernáculo. Pero ¿qué sucede? Que cuando
cuando mueren los primogénitos, ¿verdad? Cuando surgió esa plaga, Dios dijo que todo el primogénito era consagrado para él y él los llamó sacerdotes, a todos los consagrados, a todo el primogénito, no importando de qué tribu era. ¿Qué sucede? Que cuando pasó lo de el becerro de oro, cuando Moisés dice, ¿quién está conmigo? Solamente los de Levit se unieron a Moisés y mataron a 3,000 hombres. Eso lo vimos también en la serie anterior en el desierto de Sinaí. Entonces, como una manera de recompensar a esa tribu, entonces Dios selecciona a la tribu de Levit para que les sirvan a ellos. Fue separado. Pero que de aún dentro de los levitas, entonces él escogió solamente a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Entonces Coré, primero era primogénito, le correspondía ser sacerdote. Luego Dios se cambia la estrategia por el pecado que cometió el pueblo. Ahora Dios escoge a los levitas y dice, bueno, pues todavía puedo asumir ser sacerdote. Pero después entonces Dios escoge solamente a la familia, a la descendencia de Aarón y sus hijos. Entonces Coré no entró. Entonces por eso es que Coré quiere el sacerdocio. Él piensa que por derecho él debe de ser sacerdote. Entonces por eso, sin embargo, a los que no eran sacerdotes, como quiera que sea, ellos servían en el templo, ellos estaban cerca del Señor, ellos estaban a cargo de mover el arca, mover todas las cosas sagradas. Era el ministerio que ellos tenían, el trabajo que ellos tenían, era algo hermoso. Por eso es que Moisés le dice, no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir con el ministerio del tabernáculo del Señor. Así que ellos, aunque no eran sacerdotes, ellos habían sido separados. El pueblo, cuando entregaban las ofrendas y todo, ellos mantenían a los levitas. Así que Coré no tenía que preocuparse por eso. Él lo tenía todo, pero él lo que estaba pendiente era el título, porque el sacerdote recibía algo más que lo que recibían los levitas. O sea, que ellos recibían, por cada ofrenda de expiación, ellos recibían los diezmos. Imagínate, si ellos, cuánto sacrificio no hacían los sacerdotes todos los días. Así que todo lo que ellos estaban recibiendo era bastante. Entonces, eso era lo que quería Coré. No tanto por el sacerdocio, por el título, sino que era el beneficio de ser sacerdote. Pero que entonces él pues Dios lo decidió así, que solamente iba a ser Aarón. Y entonces él se fue en contra del sacerdocio de Aarón. Y por eso él dice, no todos son santos, porque los sacerdotes se tenían que santificar, ¿verdad? Entonces, él está poniendo así a todos los levitas, porque no todos los levitas pueden ser sacerdotes. Pues Dios lo hizo así, y a veces nosotros actuamos de esa misma manera, ¿verdad? Queremos algo que pensamos que por derecho nos corresponde, pero si Dios dice otra cosa, pues mira, Dios dijo otra cosa, confórmate, como le dijo a Pedro, bástate de mi gracia. Suena parecido. Confórmate con lo que te estoy dando. Mira, estás en el templo, estás ministrando, estás cerca de mí. ¿Qué más? Era la tribu que estaba más cerca de Dios, pero él quería el sacerdocio por los beneficios que tenía el sacerdocio. Entonces se une con Rubén, porque Rubén también era uno de los primogénitos, pero a Rubén se le quitó la primogenitura. Así que Rubén y ellos tenían eso en común, y además de que ellos, en la distribución de cómo estaban las tiendas puestas, que lo mostré la vez pasada en la gráfica, de dónde estaban las tiendas, también las tiendas de Coré y de Rubén estaban cerca, así que ellos tenían comunicación entre ellos. Así que esa es la razón que Coré viene a desafiar entonces a Aarón, el sacerdocio de Aarón.
Y eso nos recuerda, ¿verdad?, de la rebelión de Satanás. La rebelión de Satanás. Deben 10 minutitos y con esto termino. Esto parece lo comparan con la rebelión que tuvo Satanás. Él no estaba satisfecho, como predicó el pastor hace 2 domingos atrás, que no estaba satisfecho, ¿verdad? Que era un querubín protector, de la manera que estaba a cargo, ¿verdad?, de esos ángeles, y no influyó en una tercera parte a los ángeles para que se rebelaran. Fue lo mismo que hizo Coré. Buscó, y ya tenían a 250 y eran de renombres. No estamos hablando estamos hablando del liderazgo, Y entonces esa fue la misma rebelión que hizo Satanás. Así que por eso vemos que ese espíritu de Coré influye en el liderazgo en las iglesias. Y de momento tú ves que se rebelan en contra de la autoridad que Dios ha puesto y tratan de manipular a otros para que los acompañen, ¿verdad? Porque Coré no se atrevió a enfrentarse solo con Moisés y Aarón, sino que tuvo que buscar a los otros 3, ¿verdad? Y son los que están causando las divisiones en las iglesias, porque está influenciado por este espíritu. La Biblia dice, ¿verdad?, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y por eso vemos tantas iglesias que no nacieron, como estaba hablando el pastor, del corazón de Dios. Muchos siendo funciones de pastores cuando no supieron ser discípulos primero. Y este es el espíritu de rebeldía, este es el espíritu de Coré. Y se trata de transferir a las personas que están descontentas. Estos espíritus buscan a las personas que están descontentas y se unen para entonces ir en contra del líder, ir en contra del hombre de Dios. Si el hombre y la mujer de Dios están haciendo lo correcto, ellos van a enfrentarse con Dios mismo. Eso es así. Entonces por eso es que ellos traen esa división y se llevan a 2 o 3 y ahí montan un kiosco o montan una página de internet y ahí tú los ves predicando y ahí tú los ves haciendo, pero hay un espíritu de rebeldía en ellos y Dios no aprueba la rebeldía, definitivamente. Entonces dice la palabra que Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, que eran los otros 2, y ellos dijeron, no iremos. Fíjate que por eso vemos que cómo se transfiere. Ahora ellos tampoco obedecieron a la voz de Moisés. No vamos a ir. Es como cuando el pastor le pide algo a uno ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia. No, yo no voy a ir. No, yo no lo voy a hacer. No, yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Tengamos que tener cuidado porque ese es ese espíritu de Coré, lo que Coré infiltra dentro de la iglesia, desafiando la autoridad de Dios. Entonces, ellos desafían a Moisés, pero en este momento no vemos el nombre de On, que fue el tercero que estaba junto con este grupo. Parece que desistió de hacer eso. Entonces vemos aquí que ellos empezaron a decir, Datán, déjame ver, ¿cómo se llamaban ellos? Datán y Abiram. Voy a leerlo rapidito, versículo 13. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mama leche y miel que mana leche y miel para que muramos en el desierto. ¡Qué novela! Sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros. En verdad, tú nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les sacarías los ojos a estos hombres? No iremos. sea así, porque fíjense cómo la rebelión te hace distorsionar la verdad. Ellos están diciendo que la tierra de Egipto, de donde estaban ellos esclavos y estaban siendo maltratados, era la tierra que fluía leche y miel. Miren qué atrevidos ellos comparar su vida pecaminosa, ¿verdad? Comparar la vida en que uno estaba viviendo a cuando uno está conociendo al Señor. Definitivamente que ellos se fueron bien en contra de la autoridad de Dios mismo, diciéndole, ¿verdad?, a Egipto que era la tierra que fluye leche y miel, cuando eso no era una tierra que fluía leche y miel. Así que cómo, ¿verdad?, la rebeldía hace para justificar su pecado. Ellos dicen, no, pues allí sí, esa sí era la tierra que emanaba leche y miel. Gloria a Jesús. Así que
Y es siempre, como dije, es fácil echarle la culpa a otros de nuestras propias desgracias porque ellos solo estaban culpando a ellos, pero no se habían dado cuenta que era por su murmuración e incredulidad. Entonces, ¿cuántas veces, verdad, nosotros podemos también echarle la culpa a otro por no aceptar nuestros propios errores? Y lo vemos desde el principio que Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la serpiente la culpa, verdad? Porque siguen ahí, siguen culpándose los unos a los otros. Entonces, los otros 250 que estaban ahí, no se menciona que ellos hablaron, que ellos dijeron algo, pero ellos sí estaban ahí. Así que era fácil para ellos pararse, ¿verdad? Como decía el pastor, y no tomar como un bando, sino que si estoy contigo, pues contigo estoy, pero si acá, estoy acá. O sea, como que no quería como que estar mal con ninguno de los dos, ni con Moisés, ni con Coré. Ellos estaban entre medio, pero fíjese que cuando hay silencio, se puede tomar como una aprobación, porque si, como dije, si hay un hombre y una mujer que están sirviendo al Señor, que están haciendo las cosas como Dios manda, ¿verdad? Y está siendo acusado falsamente, y tú o yo no hago nada, entonces estoy pecando, porque el silencio es recibido como una aprobación. Y eso fue lo que hicieron esos 250 hombres. Como dice en el libro de Santiago, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahora vemos que aparece la gloria del Señor. El Señor le dice lo que va a hacer con estas personas, con Coré y todos los que se levantaron. Y entonces Moisés le dice al pueblo que se separaran, ¿verdad? Ya estoy más o menos en el capítulo 20, en el versículo 25 terminando, que se separaran de esta gente, de Coré, de Datán y de Abiram, porque pues iba a acontecer algo. Y definitivamente hicieron eso. Los ancianos siguieron a Moisés, y dice: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Así que la gente se retiró, y salió Datán y Abiram, salieron y se pusieron al frente de sus tiendas, junto con sus mujeres, junto con sus hijos, con sus pequeños. Y ahí viene y dice la palabra, ¿verdad?, que la tierra se abrió y se los tragó a todos ellos. Se los tragó. Así que la palabra, ¿verdad?, nos aconseja de separarnos de personas, ¿verdad?, que están en esa condición, en la murmuración, en la contienda, en la queja, porque, ¿verdad?, podemos caer en esa división. Inclusive los 250 que también no estaban tomando como bando, también ellos murieron. Dice que la tierra se abrió y se los tragó, y que se tragaron vivos, fueron vivos al Seol. Así que fue como aconteció. Pero la Biblia dice que la familia de Coré no murieron, los hijos de Coré no murieron, y vemos ahí la misericordia de Dios más adelante en los libros de los Salmos 42 al 49 fueron escritos por los de Coré, por los coreítas, que David tomó en cuenta cuando él estableció lo del tabernáculo. Así que vemos cómo esta genealogía fueron restauradas, y ahora lo vemos que son adoradores y que están al frente como porteros utilizados por el Señor. Así que lo voy a dejar hasta aquí, porque no quiero que se pierda la otra parte de lo que va a continuar, que es increíble. Así que por esta noche, iglesia, vimos, ¿verdad?, lo que acontece, lo que es la rebeldía de irnos en contra de la voluntad de Dios, creyendo que somos merecedores de algo, y nosotros no somos merecedores de nada. Nosotros, por la gracia maravillosa del Señor, tenemos lo que el Señor nos quiere dar, y que seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para nosotros hacer. Sea lo que sea que Dios te ha puesto para hacer, hazlo con gratitud, hazlo con un corazón, ¿verdad?, bondadoso y agradecido, porque
porque así Dios lo determinó, ¿verdad? Así que tenemos que ser agradecidos y que no caigamos en este espíritu de Coré, de traer esa contradicción en contra de los siervos de Dios o cualquier otra cosa, ¿verdad? Amén. Así que esa es la palabra, la enseñanza de esta noche. Espero que estemos aprendiendo, gloria a Jesús, y que lo podamos poner en nuestra vida. Si somos personas que estamos murmurando y constantemente quejándonos, vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, nos haga libre de eso, porque eso nos causa, no nos hace bien. Eso no nos hace bien como hijos de Dios. Así que vamos entonces a orar. Amén. Dice la palabra del Señor que entremos por sus atrios con acción de gracias siempre. Amén. Y otro versículo dice que demos gracias en todo. Así que básicamente estoy de acuerdo con la pastora. Yo creo que el mensaje principal de esta noche es tener cuidado con la murmuración, de ser agradecido con todo lo que Dios nos ha dado y no tener esa ambición incorrecta de querer más cosas que no nos corresponden. Cuando nos corresponde algo, créeme que tu Padre que está en los cielos te lo va a dar. Amén. Sí, ¿no? Y es así cuando las personas, pues, cuando ven a una persona que Dios los usa en sanidad, o lo usa en profecía, o lo usa en otras áreas, ellos también quieren eso y quieren, pero si eso no fue lo que Dios determinó para ti, pues confórmate, usa el talento, el 100% con el talento que Dios te ha dado. Amén. ¿Verdad? Así es, así es. Gloria Así a que Jesús. vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Gracias por su paciencia, por estar con nosotros y esperemos que estén con nosotros nuevamente para el servicio de oración este viernes. Amén. Gloria a Jesús. Te Padre adoramos, Santo, te Señor. damos gracias, Cristo. Señor, por tu presencia en esta Te noche. amamos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu guianza, Gracias, por la Jesús. palabra que has depositado en nuestros corazones y nuestras mentes, Gracias, Padre. Jesús. Bendigo Sé tu tú nombre. ayudándonos y dándonos la fuerza y la sabiduría para no murmurar, para controlar la lengua, Señor, Amén. y para ser agradecidos con todo lo que tú nos das, Señor. Así es, Cristo. Gracias, mi Dios, porque como dijimos al principio, tú eres el que nos da todas las bendiciones, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios amado, por tu presencia en esta noche. Te pido que tú estés con cada uno de mis hermanos, que tu paz esté en su hogar, en su corazón, Jesús. y que a ninguno le falte, Padre, la salud, la harina, el aceite, Señor, Provisión, cualquier Padre. cosa que ellos necesitan, que tú se la Sí, puedes Jesús. suplir Ayúdanos, de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, Te adoramos, por esta Jesús. noche. Te pedimos que nos deje el descanso para Amén. nuevamente levantarnos mañana, Gracias, Jesús. dándote gracias, Señor, Amén. y con las fuerzas para hacer lo que nos corresponde hacer y hacerlo todo como si fuera para ti, Señor. En el nombre de Aleluya. Jesús te damos la gracia, la gloria y la honra. Gracias, Amén. Jesús. Gracias Amén. nuevamente, amados hermanos. Que Dios les bendiga y nos despedimos esta noche, Gloria a esperando Jesús. verlos nuevamente, como dije anteriormente, en el servicio de oración. Amén. Bendiciones. Y les encarezco, ¿verdad?, que puedan entonces ir leyendo el libro, los próximos capítulos del libro de Números para que así estén familiarizados con la enseñanza que vamos a continuar. Así que bendiciones, que puedan descansar.